¿Por qué los autores están escribiendo protagonistas que nos caen mal? ¿Es un recurso narrativo o simplemente es una manera de escribir mal personajes? Buenas, ¿cómo están? Este es un nuevo formato que vamos a estar estrenando con este video en el canal porque se acerca más al tipo de contenido que quiero hacer, a diferencia de lo que estuve haciendo últimamente, y además me sirve mucho para poder hablar de este tema que estuve viendo que surgió nuevamente esta discusión desde un punto muy interesante. Este video se me ocurrió hacerlo en base a que vi que se empezó a hacer esta clase de debate por una publicación de un libro en particular que se llama Yesteryear. Si están un poco en BookTok seguramente lo habrán escuchado mencionar. Este video no va a ser un análisis del libro y tampoco va a ser una reseña, principalmente porque no lo leí. Lo que sí vamos a hacer es analizar por qué está surgiendo este nuevo estilo de narración de personajes detestables, personajes que no le cae bien al lector. Pero antes de empezar, si les apareció el video en el algoritmo y parece que les interesa un poco todos estos temas, les comento que voy a estar empezando a hacer esta clase de videos. Estoy planeando hablar de la piratería de los libros porque es un tema súper controversial. También los invito a que miren los videos que ya tengo en el canal, por supuesto. Les dejo mi TikTok, que es la red social en donde principalmente subo contenido de libros y de literatura. Y obviamente que si les gustan estos temas, denle me gusta, suscríbanse al canal, dejen comentarios, que los comentarios, a pesar de que dejen cualquier pavadas, le encantan al algoritmo, así que con una sonrisita así hecha, estoy feliz. Bueno, dejando eso de lado, los invito a que se sienten a tomar su bebida favorita. Yo en este momento tengo agua únicamente para refrescarme un poco la garganta, pero ahora que se van a hacer tipo las 5 de la tarde, seguramente voy a traer el mate, así que prepárense, sírvanse mate conmigo si quieren. Y un pequeño disclaimer antes de empezar: yo no tengo ninguna calificación como para decir que soy profesional en, no sé, libros, pero simplemente soy una chica que lee, es uno de mis hobbies, y la verdad que estas cosas son las que me interesan también, porque son mucho las que afectan el algoritmo, la gente que lee libros, todos estos temas que van sobre cómo se venden los libros y cómo se promocionan y cómo la gente se entera de lo que se tratan los libros por las redes principalmente. Así que tómenlo como una simple opinión de una lectora más, pero obviamente que están 100% invitados a dejar sus comentarios y sus opiniones porque me encanta. Así que finalizado el disclaimer, vamos con el pequeño análisis. Primero, que no estamos hablando de personajes, simplemente estamos hablando de los protagonistas. Así que si me equivoco, sepan que siempre estoy hablando de protagonistas. Hice una pequeña lista de los diferentes tipos de personajes. Sin embargo, en la lista que voy a decir ahora, sí voy a estar hablando de las características de personajes en general, como para poder dividirlos. Pero esto puede ser tanto para protagonistas como para personajes secundarios, etc. Voy a ir desde el grado más aceptable por el lector hasta lo que serían los personajes que odiamos, que no nos caen bien. Primero tenemos personajes que tienen alguna parte de su personalidad que no nos encanta, digamos, eso que no nos cierra tal vez, o que tienen ciertas actitudes que es como, no sé si te banco en esa. A mí me pasó con un libro que leí hace poco que se llama Blood of Haven, y la protagonista, me encanta su desarrollo y cómo es en general, pero al tener un contexto en su vida y en su historia, ella es un poquito clasista. Entonces hay veces en que hace comentarios que es como, pero está bien, es justamente lo que lleva a que un personaje tenga profundidad y que no sea, bueno, un plato, ¿no? Después creo que en una escala un poco más arriba tenemos los morally grey characters, son los favoritos de todos, o personajes con moralidad neutra, que estos personajes suelen tener un poquito más de matices notables en su personalidad y principalmente sus actos, ¿no? También con lo que hacen, pero siguen teniendo como esta capacidad de empatizar con el lector. De hecho, creo que son los que más empatizamos, que también caen un poco en esta misma categoría, lo que son los antihéroes. Normalmente van un poquito a la mano, porque principalmente representan como esto de las acciones que salen desde un lugar tal vez bien intencionado, pero desde un punto de vista muy difícil de entender. Son personajes bastante complejos, pero están muy buenos para
leerlos y entender de su historia. Los otros personajes que le siguen a los antihéroes, digamos, serían los villanos directamente. Que la diferencia entre un villano y un antihéroe suele ser que el antihéroe siempre está bien intencionado, como que tiene cierta historia, el backstory que tanto le gusta a la gente, de por qué terminan siendo las personas que son, pero como que nunca tienen esa intención de herir a los demás. En cambio, los villanos son planamente villanos, tienen una motivación, no sé si ellos lo consideran como el mal normalmente, pero tienen una motivación que claramente no es la moral y no es a la que el resto de los personajes va a aceptar tan fácilmente, ¿no? Un buen ejemplo de un villano, ahora que se me viene a la mente, yo me estoy leyendo por primera vez Los Juegos del Hambre y me estoy leyendo todo en orden cronológico, por lo cual estoy leyendo el libro de Snow, que es un muy claro ejemplo de alguien que te van a contar cómo llegó a estar en ese camino de la maldad, pero, o sea, no es que tiene una redención justamente, es un villano, llanamente, y obviamente que con el libro le agrega profundidad a su personaje, pero es un villano. Y finalmente, que están los personajes detestables que son así, que están escritos así, a propósito. Y para simplemente mencionar un par de ejemplos de lo que vi en ciertos recortes y todo lo que investigué, digamos, voy a mencionar un par de personajes odiados supuestamente en la literatura, pero tenemos por ejemplo Humbert, creo que se llama, de Lolita. No leí Lolita, pero me imagino que debe ser cierto personaje masculino. Después tenemos impresionantemente a Hannibal Lecter. Tampoco me leí el libro de Hannibal Lecter, yo solamente me vi la serie, que bueno, me da la sensación de que no debe tener para nada cosas similares al libro, porque bueno, vos metés a Matt Mikkelsen en cualquier cosa y pasan cosas gays. Finalmente voy a mencionar a una que me sorprende que esté ahí, que es Annie Wilkes de Misery, que yo también me leí el libro hace poco y me sorprende porque yo no la odié. Reconozco que está loca, pero me parece que ayuda un montón a generar la tensión en la historia, ¿no? Pero esos son un par de ejemplos como para decir personajes. Sin embargo, como acabo de decir, estos son personajes o antagonistas, diría yo, de las historias, principalmente tomando el ejemplo de Annie Wilkes de Misery. Ella está ahí justamente para ser como la contraparte, para hacer lo que le genera peligro al protagonista. Es muy diferente tenerla como un punto de tensión a que tenerla como la única fuente de información que tenés de la historia, porque normalmente los libros están escritos desde una primera persona. Entonces, toda la información que recibís del libro es efectivamente desde el punto de vista del protagonista. Toda la información que te dan del mundo distópico y de cómo funciona la magia, si es que es un libro de fantasía, todo lo tenés en base al punto de vista del protagonista. Incluso cómo se relaciona él con su círculo, cómo reaccionan los demás personajes a lo que le está pasando al protagonista. Y es muy diferente ver un protagonista que normalmente empatizas con alguien que ni siquiera le hablarías en la vida real, ¿no? Y lo primero que vamos a sacar de lado es si esto es un recurso narrativo. Por lo que leí en muchas páginas web de escritura, de autores, parece que es un recurso narrativo efectivamente. Sin embargo, utilizarlo en protagonistas es algo un poco moderno. Normalmente todos estos artículos o este tipo de consejos hablan mucho de personajes y no de protagonistas. Hablan mucho de esto de que sean los antihéroes, los villanos y que generen esa tensión, pero es muy diferente cuando estás hablando del protagonista efectivamente. Parece que no es un método que aún está 100% puesto en práctica y que tiene como unas normas que vos decís, bueno, si haces estas 5 cosas en tu escritura, el personaje protagonista que le cae mal al lector te va a salir joya para contar la historia. También simplemente puede tener que ver con los autores desafiándose en obviamente en su pasión y en lo que saben hacer, como cualquier persona que es ágil en una disciplina y que se entrena en una disciplina, y tenés obviamente momentos en donde te desafías y bueno, a veces los autores hacen eso escribiendo este tipo de protagonistas. Sin embargo, acá es donde voy a poner mi opinión personal. Yo creo que es muy importante que para que una historia con un protagonista detestable funcione,
al final de la historia o en el clímax de la historia, la conclusión tiene que mostrar las consecuencias que va a tener el personaje por todas las acciones que tuvo en el libro o cierta contraparte de lo que le está pasando al personaje. Tiene que haber como una satisfacción para el lector de haber leído todo un libro contado desde el punto de vista de un protagonista que no le cae bien. Porque si no, ¿para qué te lees un libro de este estilo? ¿Lo leerían? Esa es una buena pregunta. ¿Leerías un libro en donde un protagonista que no les cae bien no aprende nada o el libro no te deja como ni siquiera a vos como lector algún estilo de mensaje? Y después voy a juntar dos preguntas también que me hice porque medio que las respuestas también se complementan un poco, que son si estas historias vale la pena contarlas y segundo, si hay algún estilo de mensajes de odio o algún mensaje muy discriminatorio indirectamente puesto en estos personajes. Primero y principal, si vale la pena contar estas historias, todo depende de la persona que lo esté leyendo, lamentablemente. La lectura es tan subjetiva porque cada persona que vaya a agarrar un libro en donde un protagonista no le cae bien, lo va a interpretar de diferente manera. Por lo cual hay gente que tal vez va a odiar ese libro simplemente porque el protagonista les cae mal. Y va a haber otra gente que justamente les atrae y lo que más les va a gustar al final del libro es que el protagonista les haya caído mal. Es ahí donde llega de vuelta mi punto de que el protagonista tiene que sufrir sí o sí las consecuencias. Porque si no, el lector, yo dudo mucho que se sienta satisfacción como lector, digamos, si no hay consecuencias o si no se demuestra que lo que está haciendo el protagonista está efectivamente mal. Y con respecto a los mensajes indirectos de odio, de discriminación, etcétera, etcétera, creo que también depende muchísimo de la interpretación del lector y depende, obviamente, reitero otra vez, de este sufrir de consecuencias del protagonista. Creo que es necesario justamente para que se invalide la opinión que tenemos del protagonista. Si el protagonista sufre las consecuencias y no tiene redención, pero tipo te muestran que lo que hizo está mal, entonces claramente que el autor no está dejando ningún mensaje metido ahí en el medio. Paréntesis para dar un ejemplo, ahora que estoy leyendo el libro de Snow, no es que yo estoy entendiendo que Susan Collins me dice, vos metete en la política y cuando estés en la política y generes un montón de capitalismo y qué sé yo, comete un par de genocidios ahí por allá para deshacerte de la civilización popular, digamos. Yo sé que Susan Collins no me está diciendo que haga eso, a pesar de que es a lo que va a llegar el personaje y a pesar de que es un poco lo que te cuenta el personaje también. Sin embargo, un pequeño detalle que sí tengo ganas de decir es que tal vez estamos poniendo mucho enfoque en protagonistas que nos caen mal y que si no lo podemos leer, pero si al final tienen algún estilo de redención o castigo es más satisfactorio porque se nota que el autor no dijo que valida todo lo que está haciendo el protagonista. Somos muy críticos con estos personajes que se nos presentan directamente como no necesito caerte bien, a vos como lector, pero cuando nos pasa con personajes que nos caen bien o que son personajes de autoras populares, no voy a enterarme en lo que son las controversias de los autores, pero imagínense cualquier autor popular, con sus controversias. Vean esos ejemplos de cómo la gente es menos crítica con personajes que les gustan. Terminamos normalizando con personajes que simplemente porque es el Fae de 230 años que está re lindo y que tuvo una vida re complicada porque le costó un montón tener el trono. Pero bueno, si hace una cosa que no está tan bien, bueno, lo dejamos pasar porque es lindo. Yo creo que deberíamos poner la misma crítica y el mismo análisis que hacemos con personajes que se nos presentan como detestables, así como personajes que nunca tienen esa intención, pero inevitablemente el autor o en la historia terminan sucediendo esas cosas. Entonces creo que tal vez hay que balancear un poco esas críticas que nos hacemos, ya que todo el mundo está obsesionado con ser más crítico a la hora de leer.
Entonces hagamos eso también. Es algo que no es algo que yo digo que la gente tiene que empezar a hacerlo, porque yo también lo hago. Yo también excuso ciertos personajes, cosas que hacen, pero entonces tengo que ser más abierta con respecto a personajes que no me caen bien, con protagonistas que no me caen bien. A mí personalmente no me incomoda. Protagonistas que no me caen bien, siento que una historia se puede contar definitivamente igual, pero hay que ser críticos en ambos casos, definitivamente. Y la conclusión de todo esto es lo que les acabo de decir, creo, más o menos. A mí personalmente no me molesta, pero yo creo que incluso una historia puede plasmar más un mensaje con un protagonista que es la contraparte de lo que se quiere dar en el mensaje del libro, ¿no? Siento que si está bien hecho, que el problema yo creo que es ese, un recurso narrativo que definitivamente es moderno, escribir protagonistas que no le caen bien al lector, y siento que en base a las reseñas que vi del libro de Yesterday, ese es un ejemplo de por qué todavía no está tan pulida esta estrategia de narración, vamos a decir, porque tal vez podría haber funcionado muy bien en la historia, pero veo que hay como, bueno, se habla un poco de las inconsistencias del personaje, entonces tal vez es necesario ponerlo más a prueba y ver si se puede efectivamente hacer una historia un poco más completa y profunda y que caiga con justamente toda esta tensión de un personaje que el lector no quiere ni verle la cara. Pero bueno, hasta acá va a ser el video de hoy. Quiero que me dejen sus opiniones de qué piensan de todo esto. Como les digo, esto simplemente es yo hablando, opinando. Me pareció un tema muy interesante de hablar. Así que de vuelta los invito a suscribirse al canal, a darle like si les gustó este video. Seguramente esto lo voy a estar subiendo el mismo día que lo grabo, que es hoy sábado. Y el lunes o martes de la semana que viene ahora les voy a estar subiendo una reversión de mi primer video de YouTube, que es Pijamada Literaria, en donde les voy a estar contando un poco de lo que estuve leyendo y de lo que no estuve leyendo, lamentablemente. Y seguramente la próxima semana les voy a hacer un vlog, porque me voy de vacaciones a mi pueblo, a el pueblo donde está mi familia. Entonces voy a llevar un par de libros. Además espero que para cuando vaya ya esté leyendo el libro de Haymitch. Así que esos son los planes, y también, bueno, voy a estar empezando la investigación para este video de la piratería de los libros, porque si algo que me encanta son los libros y los piratas. Nos vemos en el próximo video, espero que tengan un buen fin de semana, y si efectivamente saco esto el sábado antes de que juegue Argentina, no voy a hacer mufa porque me van a odiar. Nos vemos.